Como les estaba diciendo, el tema que, bueno, nosotros hemos estado revisando es sobre la cultura como producción material y simbólica. Debemos de entender que la producción de la cultura propiamente se manifiesta en una producción material. Veíamos dos ejemplos, tanto de las civilizaciones como la griega, y también la utilización del bareque en las civilizaciones prehispánicas. Existen así un sinnúmero de ejemplos que podemos nosotros considerar que dependiendo de la situación geográfica, de la situación realmente de estos pueblos de donde se asentaron, utilizaron un material u otro para implementar su eh, sobrevivencia y para realmente sostener, mejor dicho, su sobrevivencia. Sabemos que las sociedades andinas realizaron construcciones que realmente expresaban su cosmovisión, su forma de entender el mundo. Y veíamos también que otras culturas tenían otras perspectivas por la situación geográfica y por la utilización de los materiales. Vamos a ir cerrando un poco esta parte para no englobar tanto y no perdernos tanto con esta perspectiva que no es el objetivo más que tener una consideración que cada cultura plantea una visión diferente dependiendo de su situación geográfica, de cómo ha utilizado las herramientas, cómo ha utilizado diferentes elementos para crear una forma en la realidad, para entender realmente la realidad. Eso dentro de esta consideración, ¿sí? Vamos entonces a continuar. Vamos con el siguiente tema. Por ahí ya me contaron cuál era el siguiente tema. Con todo lo vamos a anotar. No se olvide tener los temas, no se olvide sobre todo esta perspectiva. Los dos siguientes temas, el concepto de yihad en la cultura y el islam, están unidos, no son temas extensos independientemente. Pero con todo vamos a ir desglosándolo poco a poco. ¿Alguien ha escuchado sobre el Islam? ¿Qué es esto del Islam? ¿Qué es el Islam? Voy a ponerlo por acá. El Islam. ¿Alguien ha escuchado tal vez el Islam? ¿Qué será? ¿Qué es esto del Islam? Una religión. Partamos de que es una religión. ¿Cómo se llama el Dios de esta religión? Si es una religión, debe tener un Dios. ¿Alguien conoce el nombre? ¿No? Alá. Alá, muy bien, Alá. Alá. Vamos poniendo algunos parámetros, ¿ya? Es una religión monoteísta, al igual que la religión cristiana en general, cristiana en todas sus partes, evangélica, protestante y católica. Todos los cristianos también son monoteístas. Una religión monoteísta. El Dios es Alá, el nombre del Dios es Alá. ¿Ya? Y tiene un profeta. En la religión católica hay algunos, bueno, en la religión cristiana, perdón, hay algunos profetas. En el Islam también hay profetas. El gran profeta y el único, Mahoma. ¿Sí? El relato religioso sobre el origen del Islam cuenta que cerca de los primeros años del siglo VII, después de Cristo, siglo VII, Mahoma, un miembro del clan, de uno de los clanes importantes, que se llama Banu Hashim, principalmente conformado por comerciantes, y esta es una de las características propias de los pueblos islámicos.
debemos nosotros considerar su realidad. Esto no podemos olvidarnos. Mahoma pertenecía a un clan, pero principalmente al clan o el grupo de personas al que pertenecía era comerciante. Y si nosotros vemos todos estos grupos de personas que se encuentran en estos territorios son netamente comerciantes. Tuvo una serie de visiones que lo llevaron a pensar sobre el estado moral y la religión de la Meca y otros poblados. La Meca es la ciudad central del Islam, de los musulmanes, que se llaman las personas del Islam. Vamos a revisar un video para tener una comprensión general del Islam. Y vamos a ir complementando con otros videos algunas cosas más. Esta religión ha sido altamente criticada en la actualidad por algunos sucesos, algunos hechos, pero por ahora vamos a ir tomando nosotros en consideración algunos elementos. Este video es sumamente corto, entonces solo se van a plantear algunos elementos. Dicen su micrófono está apagado. Mil disculpas, gracias. Vamos a ir complementando lo que pueden ustedes observar aquí en el video. Es un video inicial de una primera parte, obviamente, de lo que conlleva esto que llamamos propiamente el Islam. ¿Qué es entonces? ¿Dónde se asienta el Islam? ¿Dónde se asienta el Islam? Ya, entonces estamos en el territorio arábico, en todo este desierto. Vemos la situación geográfica que conlleva realmente el Islam. ¿Qué más les deja esta primera parte? Sobre el Islam. ¿Qué más podemos retratar? ¿Qué más podemos retratar sobre el Islam? ¿Qué más? ¿Qué más podemos obtener de este corto video, de este pequeñito video? Que antes los árabes se robaban y peleaban mutuamente, dice, hasta que salió, le escuché que salió la fe de la tierra. Eso. Esta perspectiva es justamente la que Mahoma tiene. Hay una confrontación constante entre estos territorios y existen diferentes clanes. Entonces, uno de estos, al clan que pertenece a Mahoma, realmente Mahoma comienza supuestamente a tener una visión de lo que le van manifestando como el elemento, y lo manifiesta Dios, para solucionar este problema y unificar todo el territorio. Bien, ¿qué más podemos obtener? Lo que se quería también, y lo que quería Mahoma, es eliminar las idolatrías. ¿Qué es una idolatría? ¿Qué es un ídolo? Es un dios falso. Podemos sintetizarlo así, pero falso depende del punto de vista. ¿Sí? Pero de todos modos, ¿qué es un ídolo? ¿De dónde viene la palabra? Es algo que una persona le tiene respeto y admiración. Es algo, un objeto por lo general, que una persona le tiene respeto o admiración. Muy bien. Lo que se quería era eliminar estas idolatrías y convertir en una sola creencia toda la perspectiva. Es decir, eliminar las idolatrías y asumir que existe un solo Dios y que ese Dios es Alá. Ese era el objetivo. Más allá del relato fundacional del Islam, que ya vamos un poco a ir tomando en cuenta, la idea de un único Dios que se oponía a la idolatría encajaba de forma similar al Dios judío. ¿Sí? Y era similar a
al Dios también, que posteriormente será el Dios cristiano. Varias religiones se han asumido dentro de la misma perspectiva de esta religión, o mejor dicho, de esta idea de tener un solo Dios, de tener a una sola persona que viene generando todo el proceso de inicio. Dentro de esta consideración, entonces, vamos nosotros tomando en cuenta esta perspectiva. Esto es muy importante. Igualmente que ha sucedido, se ha generado la perspectiva, la visión del Dios cristiano, del Dios judío, el Dios del Islam es uno solo. Ese es el punto más relevante a tomar en consideración, porque nosotros vamos a ir comparando estas dos posturas religiosas. Más allá, entonces, de este relato, lo importante es asumir a este Dios único. Todo lo contrario, la configuración humana, muy diversa de la península arábica, encaminó una religión con el objetivo de difundirse por el mundo. ¿Qué quería el Islam? Que se difunda esta perspectiva. Por dos consideraciones debemos tomar en cuenta. Una, que eran comerciantes. Entonces, podían, el momento que comerciaban, llevar todas las ideas y las perspectivas a diferentes lugares. Pero sobre todo el Islam quería expandirse, quería difundirse por el mundo. Y ya vamos a ver cómo se difunde por el mundo el Islam. Se difundió tanto que influyó realmente al pensamiento cristiano. Vamos a ver cómo. Difundirse por el mundo. Esto quería el Islam desde la conformación de Mahoma. Los primeros conversos hacia el Islam, obviamente, iban a ser los parientes de Mahoma. Así funcionó en el Islam. Como eran clanes, eran grupos de personas, las primeras personas que se convirtieron al Islam fueron aquellos más allegados a Mahoma, sus familiares. Los viajes de Mahoma le permitieron ganar adeptos y en ese contexto y a partir de episodios de la vida y la creencia de Mahoma, se empezó a configurar una doctrina, una religión como tal, de un pensamiento propiamente dicho. Entonces vamos nosotros configurando esta perspectiva. Va a ir tomando en consideración estas ideas, estas nociones. Vamos en esta perspectiva. Vamos a considerar esta idea. Y vamos a ir nosotros visibilizando la expansión del Islam. Vamos a ir tomando en cuenta estas perspectivas. ¿Por qué ha sido altamente criticado el Islam y a los musulmanes sobre todo? ¿Alguien sabe por qué ha sido altamente criticado? Por sucesos así en particular, como por ejemplo ataques en Occidente. Ya, los ataques principalmente en Occidente, los atentados terroristas en defensa y en nombre de este Dios. ¿Sí? Vamos entonces también a visibilizar estas perspectivas. ¿Por qué se han dado realmente estos ataques? ¿Por qué realmente se ha venido dando este proceso? Para lo cual debemos entender realmente el Islam. O sea, no podemos simplemente asumir una postura sin tener una noción real de cómo se vino no solo dando, sino sobre todo tener en cuenta la perspectiva de cómo viene a generarse esta postura, esta idea. Vamos a complementar esta perspectiva con algo más del inicio del Islam. Vamos a revisar también, entonces,
el tema del Islam desde otra visión. Vamos a dejar. Este proceso es un proceso largo, igual lo vamos a estar revisando, pero hay otros elementos a tomar en consideración. Primero, como ustedes pueden ver, el Islam y su impulsor, su profeta Mahoma, van generando este proceso como se generó en otras religiones, tratando principalmente de sostener una postura ideológica de pensamiento en contra de los dominantes. Asimismo fue la religión católica, como cristiana en general. ¿Cómo inicia la religión cristiana? En confrontación contra el dominio de los romanos imperantes. En esta consideración, ¿cuál es, y vamos nosotros viendo aquí, cuál es el hecho histórico importante a retratar? El inicio propiamente ya del Islam, Mahoma asume todo este proceso y va generando su desglose del pensamiento, pero obviamente no va a ser tomado en cuenta tan sencillamente como era antes. Pero para el 622 huye de la Meca, el centro de Arabia, y comienza ya todo este proceso ya de generación. Decía ahí que para el 622 se conforma el calendario islámico con la Égira. Este proceso podemos nosotros entender realmente como el inicio del Islam, ya como tal. La migración de Mahoma de la Meca a la ciudad de Yatrib, después conocida como el año de 622, es el inicio del proceso hacia ya considerar esta religión y de ahí el retorno hacia la Meca. Porque es el punto más importante y ustedes deben saber que los musulmanes rezan en orientación hacia la Meca. Todas las mezquitas, que son las iglesias de este grupo de personas, tiene como centro este principio, este inicio con Mahoma. Es uno de los fundamentos. La religión, como nosotros, como los cristianos tienen la Biblia, ellos tienen otro libro sagrado importante que es el Corán. Además, ahí hablaba del Sunnah, que es una serie de elementos puntuales que deben considerarse como los más relevantes para la doctrina. Pero el Corán es la misma comparación que nuestra Biblia. El Islam tiene 5 pilares fundamentales, 5 elementos fundamentales de toda la doctrina. Entonces vamos a ir visibilizando estos 5 pilares. Cinco pilares del Islam, es decir, 5 elementos fundamentales en los cuales se centra esta religión. El primer pilar, Shahada, pilar Shahada, que es o que se refiere a que no existe otra divinidad más allá de Alá. Y el único profeta es Mahoma. Entonces, no hay otra divinidad que no sea Alá. No hay más divinidades de ningún tipo. Y el único profeta es Mahoma. Esta es el primer pilar. El segundo pilar, llamado Salat, considera que la oración ritual debe hacerse o debe hacer el creyente 5 veces al día en dirección a la Meca. El creyente, por lo tanto, debe orar
5 veces al día en dirección a la Meca. Sin embargo, antes de orar se debe purificar el cuerpo. Hay algunas consideraciones en esta religión, pero vamos a quedarnos con esta que es más importante. 3. El shakat, que es propiamente la limosna que deben dar los creyentes con el fin de purificar su alma. La limosna para purificar el alma de la avaricia. El shakat. 4. Son. Esto conlleva el 9º mes del año. En el calendario musulmán es el Ramadán. Este 9º mes del año coincide con la revelación hecha por Mahoma, y durante este tiempo el creyente ayuna, se abstiene de bebida y de cualquier tipo de relación. Entonces, el creyente ayuna. Y este ayuno es todo el día. Solo en la noche solo al anochecer se puede consumir alimentos. Y finalmente, el 5º pilar del Islam Yamelai. Los creyentes deben realizar por lo menos una vez en su vida una peregrinación a la Meca. Por lo menos una vez a la Meca. Preferiblemente durante el 10º mes calendario. ¿Sí? Estos son los 5 pilares. Ténganlos ahí en cuenta, anótelos. Vamos a ir analizando la relación, la diferencia entre lo que dice el Islam y otras religiones. ¿Qué cosas sí se parecen? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas hay en otras religiones? ¿Qué podemos nosotros considerar que hay similitudes? Hay varias similitudes. Por ejemplo, el cristianismo y el Islam consideran a un solo Dios como Dios de todos, son monoteístas. Con esto cerramos esta clase.